IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia presenta. ¿Listo? Hola, ¿qué tal ya todas y a todos? Hoy estamos pues en la última transmisión de esta temporada, ¿verdad? Y bueno, pues hoy me tocó además tener el protagónico de la conducción en nuestro programa de IUS Canal con la Escuela Judicial Electoral, y estamos pues gustosos de compartir hoy con Mauricio Tapia Maltos. Mauricio, bienvenido. Hola Nancy, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Sí, pues te van a ver alumnos y alumnas de la Facultad de Derecho. Esto se transmite por Facebook de IUS Canal. Entonces, qué padre además, porque pues eres una cara joven y te voy a presentar para que sepan los que nos están viendo, ¿no? Con quién estamos. Mauricio Tapia Maltos es licenciado en Derecho y maestro en Derecho por nuestra querida Universidad Nacional Autónoma. Y pues habrá dado una serie de cursos, conferencias. Llevas trabajando en el Poder Judicial de la Federación desde 2014. Y actualmente te desempeñas como secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Moza. Les digo, una cara muy joven, así que qué padre, porque además pues nuestro auditorio es principalmente dirigido a estudiantes en Derecho. Y bueno, Mauricio, yo te invité hoy porque, pues, a ver, nuestro programa es de la Escuela Judicial Electoral. Realmente traemos siempre temas vinculados con las elecciones, y qué mejor ahora tener un invitado, ¿no?, de la Suprema Corte para hablarnos de un proceso que, pues, nos incumbe a todos los interesados, pero principalmente también a quienes están en el Poder Judicial, ¿cierto? Es esta reforma constitucional que lleva a elección popular a las y los juzgadores. Mauricio, ¿por qué no nos cuentas de qué va esto de la elección popular de jueces y magistraturas? Claro que sí, Nancy. Otra vez buenos días a todos y a quienes nos escuchan en las redes sociales de la facultad del canal IUS Multimedia. Ya tenía unos años de no venir al canal, pero siempre es un gusto compartir aquí estas cuestiones académicas. Bueno, como muchos recordarán o como todos recordarán, el 15 de septiembre de este año se publica en el Diario Oficial de la Federación una reforma denominada Reforma al Poder Judicial, que incluye tanto al Poder Judicial Federal como a los poderes judiciales locales. Posterior a ello, como sabemos, esta reforma constitucional cambia la metodología de selección de jueces, magistrados y ministros de la Corte. Además de los magistrados, se crea una nueva categoría que son los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, y también incluye a los magistrados de sala superior, digamos las vacantes que tienen ahorita, y todas las salas regionales. Prácticamente va enfocada en eso. Hay cambios obviamente en los nombramientos. Antes del 94, los órganos del Poder Judicial de la Federación eran designados directamente por el Pleno de la Corte. Llega la reforma del 94, se designan primero los primeros años después de la reforma de 94-95 por una especie de examen, pero también una designación indirecta por parte del Consejo de la Judicatura, porque había que llenar muchas plazas. Y ahorita cambió un sistema completamente nuevo, que es el de elección popular, previo al cumplimiento de una serie de requisitos, tanto formales como materiales, en cuanto a una evaluación. Entonces, ¿en qué vamos? Ya, digamos, inicia el proceso electoral, también con la publicación del Senado de la República de una convocatoria a los 3 poderes de la Unión, ello ocurrió a fines de octubre, y los poderes los poderes de la Unión, el 4 de noviembre, en el Diario Oficial de la Federación, publican
cada uno su convocatoria o cada comité de evaluación su convocatoria para que las personas que consideren adecuadas se inscriban y participen en este proceso de elección. El proceso de elección 2025 se ha denominado un proceso de elección judicial extraordinario y en 2027 se empatará con la federal y será ordinario. La mitad de jueces y magistrados, la totalidad de ministras y ministros, disciplina judicial, 2 magistraturas de sala superior y la totalidad de salas regionales serán electas en 2025, el 1 de junio de 2025, y el resto de los cargos serán para 2027. Con un procedimiento de una tómbola que ya vimos todos en octubre, el 12 de octubre, etcétera, etcétera. Prácticamente Sí, es decir, ahorita, de esta primera etapa del proceso de elección judicial. pues ahorita estamos en ese periodo de inscripciones, Es ¿cierto? correcto. Ahora, hay dos grupos, digamos, de interesados en esto. Por un lado, los que ya tienen un cargo, ¿verdad? Bien. Que la Separaríamos. Constitución les da un tratamiento diferente, Es ¿cierto? claro, es una elección muy sui generis. Por un lado tenemos a personas que ya están en funciones, tanto ministros, ministras, magistrados de circuito y jueces de distrito, que incluyen en esta categoría de, digamos, un pase automático a la boleta. Ellos pueden participar automáticamente si es que no declinaron eran 2 fechas, 26 y 30 de octubre, dependiendo también ciertas especificaciones, si iban a contender para otro cargo una declinación total. Entonces, ellos están en esta primera categoría, se ha denominado un pase automático si no declinan a su candidatura. Y otra categoría de personas que son abogados o abogadas, que cumpliendo ciertos requisitos formales pueden inscribirse a participar en esta elección extraordinaria. Y, a ver, entiendo que entonces hay 3 comités, ¿no? 3 comités. Tú puedes elegir cualquiera de ellos. Es correcto. Cada poder de la Unión, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, emite su propia convocatoria y ya cada persona elegirá si se inscribe a 1, a 2, a 3, dependiendo de los requisitos o, digamos, qué tan bien o qué tan mal se sienta para uno o para otro. Sobre todo, por ejemplo, en el Poder Judicial, a diferencia de los otros 2 poderes, se prevé una evaluación, un examen. Entonces, cosa que no tienen los otros 2 poderes. Por ejemplo, el legislativo, en el tema de evaluación, será un ensayo y a partir de ese ensayo habrá una depuración y una entrevista con al menos 2 integrantes del comité del legislativo, quien, dependiendo del ensayo y del contenido también curricular, pues evaluarán si es idóneo o no para el cargo. Y para después pasar a una tómbola, que ya será una cuestión que seguramente veremos en unos minutos, pero digamos, esta primera etapa se abren los comités, cada persona puede inscribirse en 1 o 2 o en los 3 comités y dependiendo de ello, habrá que en cada uno de ellos llenar o requisitar un formato y entregar una serie de documentos. Ahora, los poderes le han hecho amplia difusión a esto, ¿no? Concretamente, por ejemplo, el Poder Ejecutivo ha lanzado, pues, campañas novedosas, quizá más didácticas, ¿no? Con recursos más, ¿cómo decirlo? Pues que buscan acercarse a la juventud. ¿Tú qué opinas de este acercamiento que tienen pues los poderes para que jóvenes integren el Poder Judicial? ¿Tú qué opinas? Porque además son los que nos están escuchando y viendo, ¿no? Claro. ¿Por qué les dirías que se inscribieran, por ejemplo? Bueno, ¿Los animarías o les dirías, no, aguas, está muy difícil esto de juzgar? ¿Qué opinas? Bueno, creo que es una decisión personal de cada persona y también un tema de honestidad propia en decir, yo sí me considero apto, yo sí me considero idóneo, o yo he estudiado, o yo he visto y demás, y creo que mi papel puede ser muy importante y puedo ser un juzgador federal. Recordemos que no solo está abierto para jóvenes, está abierto para todas las edades. Creo que se ha enfocado mucho a los jóvenes, pero creo que debemos también impulsar a personas de todas las edades
y recordar que posteriormente habrá convocatorias a nivel local para los mismos efectos. Entonces, tal vez un estudiante o un recién egresado que nos está escuchando diga, no, pues yo no me siento tan confiado como para competir para juez de distrito, para ministro de la Corte, pero tal vez empezar como juez local o sabes qué, yo ahorita no, mejor me meto a un juzgado o a un tribunal colegiado o a un juzgado local y estoy como oficial y después como secretario y ya teniendo estas bases decir, esto sí, la carrera judicial y juzgar sí me gusta. Y ya teniendo eso, ya decir, bueno, ya tengo digamos, un estudio previo o una práctica profesional previa e inscribirse. Incluso, por ejemplo, para magistrados de circuito, tanto la Constitución como las tres convocatorias piden 3 años de experiencia profesional. Y usualmente, o se entiende que será preferentemente en el ámbito tanto de la materia, pero sí en el ámbito jurisdiccional. Digo, en el ámbito, yo llevo 10 años aquí en la Corte, a mí ha sido una vida profesional maravillosa, pero sí veo que es también una vocación de servicio y una vocación por querer el expediente, ver el expediente, estudiar el expediente, desvelarse. No digo perder amistades y familia, no, pero sí a veces enfocarse más al trabajo y dejar a un lado tanto amistades como familia o compromisos, porque el trabajo jurisdiccional es muy pesado, pero esto no es para desanimarlo, simplemente que si tienen esa vocación y sienten esa vocación de servicio, pues lo intenten o busquen algún espacio dentro del Poder Judicial de la Federación o dentro de los poderes judiciales locales como oficial judicial o como secretario, para que también puedan conocer cómo funciona el Poder Judicial. Porque además, a ver, o sea, para jueces y magistrados, cada poder va a postular dos, ¿no? Exactamente, para Jueces y jueces magistrados. y magistrados son 2 por poder, en total son 6 candidatos por cada plaza que se concursa. Para ministros de la Corte, magistrados de disciplina judicial, sala superior y salas regionales son 9, 3 del Ejecutivo, 3 del Legislativo y 3 del Judicial. Entonces, también el número de vacantes varía, también dependiendo no quisiera llamar categoría, porque todos me parecen de la mayor relevancia, pero sí, digamos, del impacto. Digamos, hay impacto nacional, que serían Claro. magistrados de la Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados de sala superior, donde su competencia es a nivel nacional, magistrados de sala regional, que su competencia es por circunscripción electoral, y magistrados de circuito y jueces de distrito, que serán por entidad federativa. Por eso también la variación del número de candidatos. Para los primeros 4 que mencioné serán 9, 3 por cada poder, y para magistrados de circuito y jueces de distrito, 2 por cada poder, o al menos Dos. 2 se llenan los 2 una vez pasando la evaluación, y estos 2 también, si muchos pasan de la evaluación de idoneidad, entrarán a la tómbola y la tómbola seleccionará a 3 o a 2. A dos. Esa es la parte ya de suerte, ¿no? Ya Por de decirlo suerte, así. realmente la Sí. tómbola es un mecanismo interesante y extraño porque si hay muchos de idoneidad yo esperaría que la idoneidad, no por llenar los 10 espacios que exige la Constitución, se consideren a todos o no idóneos. La verdad es una labor propia de cada comité de evaluación, pero sí, lo vuelvo a repetir, sí, honestamente, los comités de evaluación dicen, no, pues yo solo encuentro a 2, 3, 5 y no a 10, solo meter esos 2, 3 o 5 en la tómbola. Yo esperaría que fuera el actuar. No lo sabemos, tal vez metan No lo sabe. los 10 de la lista, pero yo esperaría, si vamos a evaluar idoneidad, que realmente sean los más idóneos y que cualquiera que salga en esa tómbola me garantice una experiencia y un ejercicio debido y realmente con mucho compromiso en el encargo, que es una función muy bonita. La verdad, la función jurisdiccional para mí es muy bonita y yo la quiero mucho y demás. Oye, y si quedaran, ¿por cuánto tiempo van? Van por 8 años. Bueno, ministros de la Corte hay un plazo diferenciado. Hay Ajá. que pueden durar hasta 11 años y también es escalonado a 9, pero la mayoría son por 8 años. Por ejemplo, jueces y magistrados van por 8 años, Van por 8 años. posibilidad de una reelección, que creo que es el grueso de la población, va a ir realmente por jueces y magistrados. Por ejemplo, los demás duran menos años. Oye, ¿y tú traías también por ahí el dato de cuántos se han inscrito?
Sí, bueno, al día de ayer estamos aproximadamente escuchando que para el Poder Judicial van un poco menos de 150 personas inscritas, para el Poder Ejecutivo arriba de 1,000 y del Ok. Legislativo 2,000. Se estima que hoy o mañana lleguen a las 4,000 personas inscritas y muy probablemente el fin de semana esta cifra se pueda duplicar o triplicar. No sabemos, los requisitos no son difíciles realmente, lo digo por experiencia, yo me inscribiré por los tres poderes de la Unión. No son ¿No lo difíciles. has hecho aún? No lo he hecho aún porque todavía falta un certificado. Digo, los certificados de estudios en la universidad tardan un poco. Ya obtuve uno, me falta una constancia laboral. Entonces son detalles muy mínimos, pero sí que acreditan cada uno de los puntos que piden los comités. Se los digo, pues es acta de nacimiento, pues es muy fácil sacarla. Sí. Identificación oficial también. Título también. Pero ya empezamos con los certificados, Con con los 5 cartas certificados. de recomendación, con el ensayo, por ejemplo, para el legislativo hay una carta de residencia bastante complicada que también afortunadamente ya obtuve. Hay un currículum vitae en 2 de los poderes, una síntesis curricular, por así decirlo, con 3 puntos: experiencia académica, profesional y digamos, vida laboral o vida docente. Em, Cada poder empieza a tener sus peculiaridades. Entonces, juntar tantos papeles suena sencillo decir, bueno, tengo 8 de promedio y 9 en las materias que estoy interesado en impartir justicia, más las 5 cartas de mis vecinos, amigos o colegas, pues suena sencillo, pero ya una vez que empieza uno el papeleo, pues se vuelve un poco más que complicado, yo creo que Ajá. tedioso. Pero sí es posible, no es es nada más juntar todo y meterlo en la plataforma. Exacto, aparte puede ser en línea, Todos en ¿correcto? línea, absolutamente los 3 comités abrieron sus plataformas, son muy sencillas. Yo ya ingresé a la del Ejecutivo, ya empecé en la del Ejecutivo a cargar documentos, en la del Judicial también, me falta ingresar a la del Legislativo, pero lo que he escuchado de otras y otros compañeras y compañeros es que los procesos son muy sencillos de inscripción. Después vendrá una primera etapa de valoración de estos documentos. Si no cumple un requisito formal, se descalifica. Si se cumplen todos los requisitos formales que exigen las convocatorias, pasan ya a los comités de evaluación estos nombres. Y ya los comités de evaluación tendrán la función, muy importante función, de depurar y seleccionar a los mejores perfiles o a los perfiles más idóneos. Oye, y ponle que ya pasaste esta etapa de suerte, ¿no? Ya Sí. saliste sorteado, entonces eres de los 2 candidatos para juez magistrado, o bueno, 3 en el caso de ministro. ¿Y de ahí qué sigue, Mauricio? De ahí sigue, digamos, la lista final del INE es el 12 de febrero y seguiría hasta marzo, hasta el 30 de marzo, el inicio de las campañas, que serán unas campañas, yo creo que un poco atípicas porque pues son realmente muy especiales, ¿no? No hemos visto nunca en la vida este Ah, tipo de campañas judiciales en un de periodo jueces. extraordinario que durarán 60 días conforme a la LEGIPE, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Del 30 de marzo al 28 de mayo de 2025, va a ser una elección, yo considero una Ujú. campaña prácticamente digital, porque también el uso de recursos es muy limitado y el uso de propaganda electoral solo puede ser en folletos y en papel reciclado. Entonces, yo creo que la mayoría de los candidatos y candidatas van a optar por los canales digitales. El INE va a repartir tiempos de radio y televisión de manera equitativa. No sé cómo lo harán para jueces y magistrados, que son realmente muchos candidatos. Si vemos el total de candidatos que habrá, son 5,639 aproximadamente. Entonces sería muy difícil dividir tiempo de radio y televisión entre 5,639 personas. Sí, Lo que claro. seguramente será el tiempo de radio y televisión o los foros, pues serán yo creo que un tema más local o ver cómo dividirlos ya será una cuestión del INE que desconozco completamente cómo funcionarán en sus acuerdos. Pero lo que sí yo creo o considero que en las redes sociales vamos a estar viendo una gran cantidad de actividad de los candidatos, cosa que tampoco la ley lo prohíbe, no se pueden pautar, ni publicitar, ni meter dinero para potencializar. Es únicamente tu propia difusión y lo que puedas hacer con tu propia difusión en tu cuenta.
Claro, y cuidando también, sobre todo quienes están en el cargo, ¿verdad? Sí. Pues no desviar recursos Claro, públicos, ¿cierto? por ejemplo, Ujú. no los servidores públicos o quienes somos servidores públicos no podemos llamar al voto para otros servidores públicos. Entonces también eso es un tema de cuidado. Hay otros elementos de incluso no utilizar recursos propios de las oficinas. Por eso creo que las campañas, si somos campañas digitales o si se hacen campañas digitales, es mucho más factible que no las redes sociales no cuestan, es inscribirse y empezar a grabar un contenido y listo. Es mucho menos factible que haya un tema de fiscalización, un tema de responsabilidad si yo mismo pues me grabo y hago mi TikTok Es o libertad de expresión, ¿no? Al fotos, subo final. mi foto, me voy a Ajá. volantear un domingo, no sé qué haré, de verdad, no sé, Claro. voy a hacer una O- cuestión que tampoco, tampoco, Oye, porque además los spots ¿cómo será ahí? O sea, es responsabilidad de yo cada es uno. responsabilidad de cada persona. Obviamente, yo sí coincido que la justicia no es un tema que pueda uno poner en debate de, ay, yo te ofrezco más justicia y mi contrincante te ofrece menos justicia. No, yo creo que debemos de pasar a una campaña judicial más reflexiva en cuanto a propositiva. Yo propongo que, o sea, más allá de los asuntos que me llegan a mí, no. Yo me considero prudente para ser un juez o pertinente para ser un juez porque esas son mis cualidades. En mi tribunal, pues siempre trataremos de escuchar a toda la gente, todos tendremos o sea, más allá, es una cuestión yo creo que más de razonamiento que de De que método, te conozcan, o de que reconozcan más allá de cómo vas a trabajar, porque al final más todos allá vamos de a competir. promesas, o sea, promesas de campaña. Promesas, yo lo vería, si hay promesas de campaña, lo vería personalmente mal, porque no puedes prometer nada. La justicia no se promete y la justicia no se da a quien me apoyó y no a quien no me apoyó. La justicia es igual para todos. Entonces, yo sí consideraría únicamente en las campañas, pues obviamente, pues cómo fortalecer lo del sistema de justicia, cómo y adecuadamente impartir, más que impartir justicia, pues el perfil que es un perfil idóneo para impartir justicia, porque mi perfil cumple con las expectativas que la población esperaría para tener un juez, un magistrado federal o un ministro, etcétera, etcétera. Yo creo que enfocarse más a esos puntos que en sí promesas de campaña que no estamos en un proceso ordinario de partidos políticos, que eso le corresponde a un partido político. La creación de políticas públicas son del Ejecutivo, no vienen realmente del Judicial. Ah, claro, claro. Y entonces la gente, o sea, ¿quién va a poder votar por ti? Porque es en función del cargo al que vas, ¿no? No todo el Es en país función va a del cargo. poder votar los Va a otros haber cargos. seguramente, porque lo ha sacado el Reforma, lo sacó hace como un mes, de Ajá. cómo van a estar, digamos, distribuidas las boletas. Serán pues una por cada cargo. Y la Constitución marca también cuánto el transitorio segundo y tercero de la reforma, si mal no recuerdo es el tercero, o sea, segundo, tercero, segundo, cuarto de la reforma de 15 de septiembre en los transitorios vienen hasta cuántos cargos se pueden elegir por boleta. Entonces, haciendo el cálculo más lo que la boleta también que señaló Reforma, es posible advertir que serán 6 boletas y en cada una de las boletas pues se van a elegir en ministros 9, 5 mujeres y 4 hombres. En Tribunal de Disciplina Judicial 5 cargos, 3 mujeres y 2 hombres. En sala superior 2 y 2, 2 hombres y 2 mujeres. En sala regional 2 mujeres y un hombre y en salas, en tribunales colegiados de circuito, Sí. 5 mujeres y 5 hombres, en total 10, y en juzgados de distrito la misma razón, 5 hombres, 5 mujeres y 5 hombres, en total 10. Si hacemos la sumatoria de todos estos cargos, son 41 cargos a elegir, cada persona elegirá a 41 personas. Ya digamos los formatos de la boleta. Estamos hablando por circuito. Por Por circuito, circuito. Ok. exactamente. Son 3 boletas nacionales, ministros, Tribunal de Disciplina Judicial y Sala Superior del Tribunal Electoral, una regional, que es que son las salas regionales por circunscripción, y 2 entidades federativas, que son tribunales de circuito y jueces de distrito. Si uno suma el total de cargos, según el texto constitucional, da un total de 41. Uno va a poder elegir hasta 41 candidatos.
Ya Fíjate que no veremos. es tanto, ¿no? O sea, No pues, es tanto, antes hablaba de que van a ser 4 horas y sí, 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 una sí, boleta por cada sí, órgano jurisdiccional y demás, pero no, ya leyendo el texto de la Constitución y viendo lo que se buscó, también de simplificar a la hora de la votación, 41 cargos son muchísimos. En la pasada no sé. elección federal de este año votamos por 6 candidatos. Una presidente o presidenta de la República, un candidato a la presidencia de la Sí. República, a la Ujú, jefatura de gobierno, al ujú. Senado de la República, diputado federal, diputado local y alcaldía. Seis 6. nada más. Ahorita son 41. 6 por 7, casi 7 veces más, 6 por 7, 42, sí, 7 veces más. A ver, aún así, o sea, sí está Aún así es fácil complicado, de. claro, porque Sí. habrá que ver el nombre y el número. No sabemos cómo van a estar las boletas electorales. Habrá que ver si vienen por nombre, por número. Habrá que poner ambos. Eso ya será una cuestión propia del instituto que seguramente en los siguientes días o semanas empezaremos a conocer mejor. O le van a poner un tache, va a haber una lista y le vas a poner, no sé, 6 taches. Desconozco cómo van a ser las boletas, pero lo cierto es que ya veremos poco a poco cómo se desarrolla y seguramente si hay un listado habrá manera de identificarlo y hacer con un número o una numeración más el nombre una campaña electoral. Va a ser muy interesante, ahora es un proceso inédito. Digo, claro, pues, a ver, nadie, tal vez muchos de nosotros queríamos, yo el próximo año pensaba concursar para juez de distrito, pero pues la realidad es otra Claro. y hay que aceptar y adaptarse a esta nueva realidad. Entonces, pues yo por eso, yo creo Vas que por los tres, además, por los voy tres por los tres, comités, pero será claro. muy interesante ver también la participación de muchos jóvenes y de muchos colegas del Poder Judicial de la Federación y de muchos colegas también litigantes, que es muy interesante porque hubo muy pocos concursos externos, pero de gente muy valiosa que ha ingresado por concurso externo, pero que son excelentes personas juzgadoras. De verdad, entonces yo tengo esperanza en que los perfiles que se elijan por parte de los comités sean los más idóneos y prácticamente que el Poder Judicial pueda salir fortalecido de esta reforma también. Pues sí, porque además, a ver, después en 3 años, otra vez vamos a Otra elecciones, vez, ¿cierto? que ya Pues será, digamos, una ya elección ordinaria, porque será cada 3 años empatada con la federal, ya ordinaria, claro. seguramente con mayor participación en 3 años, porque empata con la federal y pues hay también Cierto. candidatos políticos. Veremos cómo se comporta la elección judicial con la elección política, que yo creo que sí habría que separar. Una cosa son los partidos políticos y otra cosa Sí. es la elección judicial de personas como tú, como yo, que somos abogadas y que no, al menos en lo personal, yo no tengo nada que ver con ningún partido político, pero pues lo que, lo que sí te puedo decir es que será muy interesante la manera en cómo se van a abordar las campañas y cómo se van a abordar estos. Pues Es una claro. responsabilidad que hay que adaptarse. Interesante, sí, perfectible, sí, como todo, pero pues es lo que ya está en el texto vigente de la Constitución que debemos seguir y pues adelante. Ya ningún método es perfecto, pero pues vamos a ver si este método pues puede resultar en perfiles muy calificados, que sería realmente para todos lo ideal. Calificados y también, como bien decías, de diferentes extractos, ¿no? Diferentes ámbitos, Sí, y eso puede también haber aporta académicos, pluralidad, ¿no? claro, Tal una vez. pluralidad que siempre, incluso en el Pleno de la Corte existe. A ver, el Pleno de la Corte, solo ver, los ministros Juan Luis González Alcántara, la ministra Yasmín Esquivel, el ministro Luis María Aguilar, el ministro Pardo, el ministro Alberto Pérez Dayán y la ministra Norma Piña tuvieron previo a su llegada a la Corte, ya sea carrera judicial o experiencia jurisdiccional en otro órgano jurisdiccional, pero se considera también, digamos, actividad propiamente Claro, jurisdiccional. Y 5 de los ministros y ministras restantes venían o de la academia o de la práctica privada o del ejecutivo o de otro ámbito. Y no necesariamente eso ha significado que por no ser de carrera judicial o no venir de una jurisdiccional, pues sus participaciones sean menos válidas o menores y demás. O sea, vemos grandes ejemplos en el Pleno como las intervenciones que puede tener
no sé, el ministro Lainez, que me parece que Claro. muchas de sus intervenciones son muy, muy, muy interesantes, y no por no venir de carrera judicial, aunque ocupó brevemente, previo a llegar a la Corte unos meses, el tribunal, una magistratura en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero lo cierto es que gran parte de su actividad jurídica fue en la Consejería Jurídica y en la Procuraduría Fiscal, y es un gran abogado y un gran abogado respetable. Entonces, no por tener perfiles que no son de carrera judicial, tradicionalmente de carrera judicial, o no son, o no vienen de un ámbito jurisdiccional, vamos a tener perfiles malos y no capacitados y no aptos para la función jurisdiccional. Yo sí veo esa diferencia, y el Pleno de la Corte es el mejor ejemplo. 6 de ellos vienen de experiencia jurisdiccional, el resto no. Y aún así es un pleno muy dinámico, muy interesante, muy variado, con argumentaciones de muy buena calidad. Y así ha pasado previamente también en otras integraciones. Por ejemplo, el ministro Franco, que aunque vino una época electoral, prácticamente cuando él llega a la Corte era subsecretario del Trabajo, el ministro Medina Claro, y Cosío. el ministro Cosío, el ministro Valls. Digo, y hay una larga lista Sí. de actores y de ministras y ministros que han pasado por esta Corte y que han sido grandes ministros y que no necesariamente pertenecieron al ámbito jurisdiccional o en su vida habían pisado un órgano jurisdiccional, y fueron grandes ministros, porque son grandes juristas, y al final lo que se busca es tener a grandes juristas que estén en esta integración. Oye, ¿y el Tribunal de Disciplina, ese cuál va a ser su principal función de este? El Tribunal de Ujú. Disciplina tendrá las funciones de lo que tenía o lo que tiene el Consejo en El cuanto a consejo. vigilancia y Ajá. disciplina, porque las dos, tanto de vigilancia y disciplina, que tiene esas dos comisiones el Consejo, y hará todo el tema, digamos, Por tanto de ejemplo, lo de las adscripción como sanciones, adscripciones, eso bien, ajá. todo el tema de adscripciones, todo el tema, digamos, de administración, pasaba al órgano de administración judicial. Ah, Y todo ok. el tema de sanción, tanto de responsabilidades, investigaciones, sanción, visitaduría, contraloría, todo este tema que es más sancionado, del derecho, digamos, propio del derecho administrativo sancionador, va a ir al Tribunal de Disciplina Judicial. Apenas ayer la presidenta de la República remitió las iniciativas a la Ley Orgánica del Poder Judicial Sí. de la Administración, y tiene aspectos muy interesantes que habrá que también en su momento, yo no he terminado de leerlo, la verdad, Ajá. por ejemplo, el órgano de administración judicial se encargará de todo el Poder Judicial, no solo de lo que ahora es el Consejo, sino también Tribunal Electoral, Tribunal de Disciplina Judicial y Corte, también se encargará de su administración, digamos, de su organización administrativa, y pues el Tribunal de Disciplina Judicial tendrá todas aquellas facultades de visitaduría, de verificación, de sanción que tenían estas dos comisiones y sobre todo disciplina que tenía el Consejo. Entonces, es un modelo que, a ver, claro, obviamente Es un modelo completamente es nuevo que habrá que es un modelo muy nuevo y estudiarlo, además único en el entenderlo, mundo, ¿no? Creo que no único en sé el si. mundo, pero Sí. a ver, esté o no esté bien, esto no me toca a mí decidirlo. A mí me toca realmente decir, ya hay una reforma, ya están Ajá. las leyes, más allá de aceptarlos, no, entenderlas, ver qué áreas de oportunidad tienen, ver qué deficiencias puede tener para también, sobre todo los foros académicos, a mí me parecen muy importantes para comentar. Salió el tema y es una clara antinomia de la Constitución en cuanto a la presidencia de la Corte, si son de 4 años electos por el Pleno de la Corte o 2 años, dependiendo el número de votos. Y hay una antinomia constitucional, y eso salió en los foros académicos una vez publicada la reforma constitucional. Mm, Entonces, estos foros académicos han evidenciado ciertos detalles o ciertas cuestiones de la reforma judicial que probablemente se modifiquen. Y pues es la labor también de nosotros como estudiantes o como ujú. académicos o como estudiosos o gustosos del derecho, pues analizar las iniciativas que se presentan y comentar, oye, ¿sabes qué? Yo creo que esto está mal, o esto tiene una incongruencia con el texto de la Constitución, o esto no dice la Constitución, o esto, pues, choca un poco con el modelo que tiene la Constitución. Y a través de estos foros yo creo que sí es muy importante y se toman en cuenta. Recuerdo muy bien, por ejemplo, cuando fue la iniciativa de reforma constitucional el 5 de febrero, y posteriormente de la elección, que se habló ya más, digamos, con mayor profundidad de la reforma
judicial, una de las primeras cosas que comentaba yo con la señora ministra Esquivel era el tema de los comités de evaluación. Y pues, mucha gente estaba enojada porque, no, pues cómo apoya la reforma. Y era como, bueno, no es que ya viene la reforma, entonces mejor hay que ver qué sí podemos hacer y qué puede mejorarse. Y recuerdo muy bien el tema de los comités de evaluación, que Ujú. ella lo propuso y afortunadamente se lograron meter Oh, ok. en la reforma constitucional. Si uno ve el texto original de 5 de febrero, no vienen los Ujú. comités de evaluación. También a veces Esquivel buscaba un escalonamiento de la elección, que solo fuera plazas vacantes. Al final se determinó sí un escalonamiento, pero hasta 2027, y sí de las vacantes en principio. Entonces, al menos, digo, tal vez no todo lo que uno proponga va a ser escuchado, pero tal vez en parte sí. Entonces, siempre es bueno comentarlo, hablarlo, de exponerlo, evidenciarlo, obviamente siempre cuando es propositivo, pues mejor. Sí, y como dices, a ver, Y no es por probablemente colgarte es la un medida, es modelo simplemente perfectible, para, ¿no? no, no es para realmente fortalecer y hacer mucho más eficaces y mucho más operativos este tipo de procedimientos que son inéditos. Claro, porque además, a ver, quienes como tú y los juzgadores que Ujú. actualmente se desempeñan en el cargo, aman su profesión, Sí, quieren completamente, continuar en ella, ¿no? completamente. Entonces, pues yo creo que debemos romper también pues ya ciertos tabús, ciertas barreras también quizá de prejuicio, ¿no? Y pues como dices tú, aceptar una realidad constitucional, Nos ¿verdad? va Y un si gusto esta es estar tu de la vocación y si ese es tu proyecto de vida, pues adelante con las nuevas reglas, Claro, porque es tu proyecto de vida, ¿cierto? Entonces es solamente completamente. irle a decir a la gente lo que has hecho y por qué vale la pena que te ratifiquen en el cargo o que te elijan, pues, para uno nuevo, porque también pueden hacer eso, ¿no? De, ya me quiero cambiar, ¿no? Estaba de juez, ahora quiero ser magistrado, bueno. Coincido Pero pues completamente es eso, contigo, que la Nancy, gente en ese te aspecto. conozca. ¿Por qué vale la pena? Pues votar también por quienes hoy tienen esos cargos y son gente con toda la experiencia y vocación para ello. Coincido completamente contigo, Nancy. Esto es una elección de perfiles y de por qué los perfiles que están en la boleta son los mejores y apoyar a los mejores. Creo que es lo más importante, sea del poder que se proponga o si se proponen por los tres poderes o parece que está propuesto solo por el judicial o solo por el legislativo o solo por el ejecutivo. Lo cierto es que habrá muchas personas muy valiosas que aparecerán en las boletas y que valdrá la pena, uno, pues darles difusión y dos, el 1 de junio de 2024, ir a votar por estas personas. A mí me parece, Mauricio, incluso que es un empoderamiento más de los jueces. Ay, creo que a mí me da raro, pero bueno, es un empoderamiento de los jueces, porque finalmente se están también legitimando directamente con la ciudadanía, de lo que han hecho, ¿no? De Sí, su trabajo y de, pues, por qué vale, qué es lo que ellos pueden darle también a la sociedad. claro. Entonces, es abrir también, es hacer como una caja de cristal al Poder Judicial. Entonces, Sí. son de Digo, las los bondades que yo problemas le del Poder vería. Judicial son varios que creo que habrá, no me meteré mucho en ellos, pero sí legitimar sobre todo el papel, porque es un papel muy noble, es un papel muy, de verdad, lo digo personalmente con mucho Sí, cariño, es un papel maravilloso lo que hacemos en los órganos jurisdiccionales. Y es una función también social que en los expedientes, pues intentamos ayudar a las personas que vienen más que ayudar, pues a resolver es conforme a derecho a las personas que vienen. Obviamente, decía un maestro en el posgrado, pues tú tienes la mala de que tienes dos partes y una de ellas, junto con la resolución, no va a estar contenta. Entonces también me recuerdo mucho mi claro. profesor de filosofía del derecho decía eso, pues una de las dos partes no va a estar contenta con lo que resuelvas. Pues sí, eso es cierto, pero pues no porque no esté contenta, no vamos a tener legitimación en nuestras resoluciones, en las resoluciones que se lleguen a dictar. Es claramente, pues hay una parte, otra contraparte, que puede ser un particular, una autoridad, otro, la concubina, el esposo, la familia, el compadre, el amigo que te peleaste. Pues sí, siempre en un litigio habrá dos partes, es lo natural en cualquier procedimiento.
y probablemente una de ellas no esté de acuerdo con la resolución dictada, pero ello no significa que esa resolución, uno, no está pegada al derecho y dos, no resuelva la litis o el conflicto que se hace saber. Entonces también debemos nosotros, y yo creo que también es el reto. Hablaba con una persona que trabajó muchos años en el Poder Judicial el domingo y me decían, Sí. lo que hay que impulsar también desde las aulas es en la honestidad propia en el sentido de decir, yo acepto y respeto esa resolución, yo acepto y respeto también el Estado de Derecho, yo acepto y respeto lo que pueda uno, o lo que puedan los jueces determinar. Yo voy a la elección, ¿por qué? O yo voy y voto por X o Y candidato a la elección, ¿por qué? Porque conozco su perfil y confío y le voy a dar mi voto de confianza. Y es una persona que trabajó 45 años en el Poder Judicial de la Federación y me dijo eso, hay que darles un voto de confianza. Y creo Fíjate que que tenemos una pregunta, pues ya tenemos poquito tiempo, pero hay sí, una no, no, pregunta. no. Dice, ¿cuántas personas te tienen que votar para ganar la elección? Nos dice Luis Alonso Guerra. Desconozco cuántas personas van a tener que En la votar. democracia gana el que tiene más El que votos, tenga ¿no? más votos, depende mucho de la participación por cada entidad federativa, dependerá mucho Ahora sí por que un voto hace la diferencia. un voto hace la diferencia, dependerá mucho el día de de la elección, la participación ciudadana que haya, la participación también por entidad federativa, por los circuitos más grandes, por ejemplo, la Ciudad de México es el circuito evidentemente más grande, dependerán de muchos factores. Ahorita es muy difícil de determinar, va a participar, no sé, el padrón electoral son 100 millones de personas. Entonces, de 100 millones de personas aprox, no sé si vaya a participar un 7% como lo hicieron en consulta pública o un 17, casi Ahora, 18% aquí no hay porcentajes para que en sea mandato. válida. Es No válida con un sabemos voto, cuánto va, o si van a participar el ¿no? 25%, el 30%, o vamos a ver como si fuera una elección presidencial y toda la gente va a estar muy emocionada y va a decir, vamos a votar, y va a llegar al 60%. Y también el tema que comentaba al inicio. Este es un proceso de elección extraordinario. En 2027 vendrá uno ordinario y veremos también las diferencias ya cuando se empate la elección judicial con la elección política, qué tanta participación va a tener, porque uno puede ir a votar por sus candidatos de políticos, no sé, por el PRI, por el PAN, por Morena, por el Verde, el que sea, pero llega la vuelta judicial y dice, esto no me interesa y lo anulo y lo echo. Entonces, también la actitud de la gente es algo impredecible. Fíjate que aquí nada más un comentario también dice Alonso. La campaña se hace para elección de jueces. ¿Estará inspirada en que tu localidad te apruebe como una persona digna del cargo? Si fuera el caso, ¿no se mezcla demasiado con la política? Yo creo que más, si es digno o no para el cargo, pues también el propio perfil. No es tanto un perfil político, lo repito, yo creo que Exacto. los jueces y la justicia debería ser apolítico, o al menos en la justicia ordinaria y más, más ciudadano, más del día a día, que es la que se vive en los juzgados de distrito, los colegiados, en la justicia local también, que es la justicia ordinaria que más le puede importar a la gente, y ya la corte pues, será otra cosa. La corte, yo sí creo que en muchas ocasiones puede fungir como un órgano político, pero eso es un debate académico de otro foro, pero, pero la mayoría, Mauricio. Ay, sí, perdón. sí, sí, Es que pero la estamos sobre mayoría el de los tiempo, pero si quieres ir Bueno, cerrando. voy cerrando. Entonces, Sí. para ir cerrando, uno, la participación, ¿cuántos votos van a estar? No, o cuántos votos la gente va a necesitar, no lo sé. Eso sí es un dato muy incierto. Yo sí esperaría que las personas que vayan a la elección judicial, pues vayan con sus amigos, con su familia, que los motiven para que voten por ellos y también eso también da la legitimación. Qué padre que una persona que pueda ser juzgadora, que lo reconozcan por sus méritos, por lo que ha hecho en su experiencia laboral, su experiencia profesional, sus estudios, que ha impartido, que ha dicho y demás. Eso sería para mí lo ideal, que las personas Por sus méritos, por lo que hay alguien. Perdón. Sí, sí. No, no, no. Entonces, una serie de cuestiones. Y en cuanto a la segunda pregunta en cuanto a la población, la dignidad como juzgador y demás, pues lo reitero, yo creo que hay que enfocarnos al perfil de la persona. ¿Quién va? No tanto por una cuestión de vínculos políticos, sino qué ha hecho esa persona a lo largo de su vida. O si es un estudiante, sabes que este estudiante fue el mejor estudiante de la generación
no sé, la generación, recuerdo los nombres de las generaciones de la facultad, la generación del centenario de la Constitución. Sacó 10 de promedio, medalla Gavino Barrera, y además ha hecho una práctica profesional de 2, 3 años en el Poder Judicial como oficial judicial, y ahorita ganó también una patente como secretario de juzgado, lleva 1 año como secretario de juzgado. Vamos a ver la oportunidad de ser un juzgador joven, un juzgador con conciencia social, un juzgador con valores propios de la función jurisdiccional, y que lo ha demostrado en ambos aspectos, tanto en un aspecto académico como en un aspecto profesional. Por eso yo esperaría, si se inscriben, a las personas que se inscriban, sí decir, si me inscribes porque tengo un auténtico compromiso y una auténtica honestidad de que esto es lo que me gusta y esto es lo que me quiero dedicar, porque tengo una vocación al servicio de impartir justicia. Es una vocación al final. Ay, muchas gracias, Mauricio. Qué Con mucho bonito gusto. cierre, qué bonito mensaje. Y esperemos que con esto, pues, a ver, capturar también a aquellos que tengan esa inquietud, como dices Claro. tú, de una vocación, de una necesidad de servicio, pues que vean en esta convocatoria una oportunidad para ello, ¿no? Para Para ello, desarrollarse o también en las en eso. subsecuentes O convocatorias en que las subsecuentes, sí. puedan existir. Sería Muchas lo gracias, mejor. Mauricio. Con Gracias mucho gusto, por Nancy. compartir con nosotros y Cuando ojalá gusten. te estemos viendo en la boleta, ¿no? No lo No sé, eso estamos sí, haciendo no ningún depende. acto anticipado, es No solamente depende de, manifestaste no tu depende aspiración y ya. de mí. Yo lo único que puedo adelantar es que me inscribiré a los 3 comités, y ya Exacto. con la decisión de los comités y de la tómbola, si estaré o no en una boleta electoral. En este momento no lo sé, y será una cuestión de idoneidad y del tiempo también que decida si estaré o no estaré. Si estaré, qué bueno, y si no, también la función jurisdiccional tiene muchos aspectos Muchos aspectos. desde un escritorio aquí, como lo hacemos como secretario, hasta firmar, bueno, no firmar, dictar resoluciones y Claro. soluciones. Muchísimas gracias, Mauricio, y Con mucho gracias a gusto, todas y a Nancy. todos los que nos estuvieron escuchando. Hasta la siguiente temporada, nos vemos. Gracias. Bye, bye. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.